Desde el norte distante, las hordas de Gog y Magog han llegado. La tierra de Israel se estremece. Con toda la tensión que hay ahora mismo entre Irán e Israel, bueno, en Internet vuelve a surgir la misma pregunta, ¿no? ¿Será que estamos viendo en vivo y en directo el inicio de la famosa batalla bíblica de Gog y Magog? Es la pregunta del millón, totalmente. Y para explorarla, hoy vamos a sumergirlos en un análisis de unas fuentes muy particulares. ¿A qué te refieres? Tenemos 2 videos de un canal de YouTube, se llama Tawhid Justiniano Quispe Apasa, y ofrecen una interpretación profética que es, de verdad, increíblemente detallada. Para muchos, hasta sorprendente. Y cuando dices detallada, no es una exageración. Estos videos conectan profecías de Ezequiel, de Zacarías, del Apocalipsis, directamente con los titulares de hoy. O sea, nombran países, alianzas, hasta tecnología militar. Exacto. Así que, a ver, nuestra misión hoy no es validar o desmentir esto. Es otra cosa. Vamos a intentar meternos en la cabeza de esta interpretación. Queremos entender su lógica interna. Entiendo. Ver cómo arman el rompecabezas. Justo. ¿Cómo conectan los puntos? Es un ejercicio para comprender una cosmovisión que, nos guste o no, está ahí y está influyendo en cómo mucha gente ve el mundo. De acuerdo. Pues empecemos a armar ese rompecabezas. Y la primera pieza que ponen sobre la mesa ya de entrada cambia todo el juego. La idea central es que la batalla de Gog y Magog no es un solo evento. No. Sino 2 batallas, 2 completamente distintas y separadas por 1000 años. Fíjate que ese es el pilar de todo el argumento. Proponen que todos hemos estado leyendo el mapa, digamos, al revés. La distinción la basan en 2 capítulos seguidos del libro de Ezequiel. Ok. Sostienen que el capítulo 38, que es el que casi todo el mundo cita, El más conocido, claro. ese mismo, dicen que describe una batalla que va a ocurrir después del milenio, después de ese periodo de 1000 años de paz del que habla la Biblia. O sea que, según esta gente, estamos viendo el último capítulo del libro pensando que es el que viene ahora, cuando en realidad sería el epílogo. ¿Y en qué se basan para decir algo tan categórico? El argumento se centra en una sola palabra del versículo 8. Una. ¿Cuál? Confiadamente. El texto dice que el pueblo de Israel, al que ellos llaman Yasharel, será reunido de muchas naciones y vivirá en su tierra confiadamente. El análisis que proponen es simple. A ver. El Estado moderno de Israel vive confiadamente. Bueno, si uno piensa en la cúpula de hierro, el servicio militar obligatorio, el estado de alerta constante, confiadamente no parece la palabra más precisa, la verdad. Viven con un temor perpetuo a un ataque. Precisamente. Y ahí es donde meten la segunda pieza. Si Ezequiel 38 es para el futuro lejano, entonces Ezequiel 39, el capítulo que le sigue, es la profecía para nuestro tiempo. La batalla que ocurrirá antes del milenio. ¿Y la clave para esa parte cuál es? Es otra frase. En el capítulo 39 se dice que, después de esta batalla, de aquel día en adelante la casa de Israel sabrá que yo soy su creador. La deducción que hacen es lógica. Claro. Si a partir de ese día lo sabrán, significa que antes no lo sabían del todo, o que, como dice el texto, profanaban su nombre entre las naciones. Entiendo. Un estado de conocimiento, digamos, imperfecto o de desobediencia. Encaja mucho mejor con un mundo previo al milenio, no con esa era de paz que vendría después. Exacto. Es una reorganización total de la cronología profética. Es que separan 2 capítulos que casi siempre se leen juntos. Y los convierten en los sujetalibros de un periodo de 1000 años. Y esta simple movida, como decías, cambia el tablero por completo. Claro, porque si el Israel de Ezequiel 38, el que vive tranquilo, en paz, si ese no es el Estado moderno, entonces me surge una duda enorme. ¿Quién es, según esta interpretación, el Israel que vemos hoy en las noticias? Aquí es donde la interpretación se vuelve sumamente polémica y muy contundente. La conclusión a la que llegan es que el Estado actual de Israel es, y estoy citando, un pueblo impostor. Un momento. ¿Un pueblo impostor? Eso es una afirmación muy fuerte. Me imagino que para sostener algo así deben presentar evidencia que, para ellos, sea irrefutable. ¿Cuál es el primer pilar? El primer pilar es político-teológico. Se basan en un versículo del libro de Números, el 23:9. Dice sobre el pueblo del pacto: es un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. No será contado entre las naciones.
El razonamiento que hacen es directo. Si la profecía dice eso, ¿cómo es que el Estado de Israel es el miembro número 59 de la ONU desde 1948? Ya veo. Para ellos es una contradicción flagrante. Una prueba basada en el estatus internacional. Vale, entiendo la lógica. ¿Y la segunda? Porque esa me parece aún más controversial. La segunda es de carácter étnico e histórico. Aquí se apoyan muchísimo en un libro bastante conocido en ciertos círculos, La 13ª tribu, de Arthur Koestler. También mencionan estudios de ADN, aunque no especifican cuáles. La tesis es que una gran parte de la población judía actual, los askenazíes, no descienden de los semitas, o sea, de Abraham, sino de los hazaros, un pueblo de origen turco-mongol que se convirtió al judaísmo en el siglo VIII. Pero esa teoría de los hazaros ha sido súper debatida por historiadores y genetistas. Es, por decirlo suavemente, una teoría marginal. ¿Las fuentes abordan esa controversia o simplemente la presentan como un hecho? La presentan como un hecho consumado. Y este es un punto clave para entender su método, ¿no? No se detienen en debates académicos, simplemente seleccionan las piezas que encajan en su rompecabezas y listo, las presentan como verdades. Entiendo. De hecho, llevan el argumento más allá. Afirman que los verdaderos descendientes de Abraham por sangre en esa región son en realidad los palestinos. Es una inversión total de la narrativa convencional. Y me imagino que el tercer pilar nos devuelve al punto de partida, a la confianza. Exactamente. El tercer pilar es espiritual y militar. Retoman el argumento de la cúpula de hierro y su ejército para contrastarlo con un versículo de Zacarías. ¿Cuál? El 4:6, que dice: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu». La conclusión que proponen es que el verdadero pueblo del pacto confiaría en el poder divino, no en su propia tecnología de guerra. O sea que, resumiendo, para esta interpretación, el Israel moderno falla la prueba política, falla la prueba étnica y falla la prueba espiritual. Es una redefinición completa del actor principal del drama. Has captado toda la esencia. No ven al Estado de Israel como el cumplimiento de la profecía, sino como un obstáculo para ella. Y eso, claro, prepara el escenario para los antagonistas. Y es aquí donde la teoría da un salto que me pareció fascinante. Pasa de analizar la Biblia a nombrar directamente a dos potencias mundiales modernas usando una historia del Antiguo Testamento que, a primera vista, parece solo una anécdota. Sí, es una pieza de interpretación simbólica muy creativa. Se van al libro de Segundo de Reyes, capítulo 2. La historia es extraña. El profeta Eliseo va subiendo por un camino y un grupo de 42 muchachos empieza a burlarse de él por ser calvo. Una historia bastante cruda. Mucho. Eliseo se da la vuelta, los maldice, y dos osos salen del monte y, como dice el texto, los despedazan. ¿Y cómo conectan esto con la geopolítica del siglo XXI? Lo hacen decodificando cada elemento. Empiezan por el número, 42. Para ellos no es casual. Claro. Lo conectan con el libro de Apocalipsis, capítulo 11, donde se dice que la ciudad santa será pisoteada por los gentiles durante 42 meses. Así, el 42 se convierte en un código para la tierra prometida siendo profanada. ¿Y los 42 muchachos? Representan al estado impostor que ocupa esa tierra. Vale, ya veo el método. Es una especie de numerología bíblica, buscando patrones. ¿Y los osos? ¿Quiénes son los osos justicieros? Los dos osos son los actores clave. Rusia e Irán. Rusia e Irán. Sí. La conexión con Rusia es bastante directa. El oso es un símbolo nacional casi universal. Para Irán, la conexión es un poco más rebuscada, pero sigue la misma lógica. Se remontan al libro de Daniel, donde el imperio de Persia, que es el Irán moderno... Entonces, la conclusión es que esta historia de Eliseo es en realidad una profecía en clave sobre una alianza militar. Rusia e Irán, los dos osos, se unirán para despedazar al Estado de Israel. Esa es la interpretación. Y para reforzarla, señalan la alianza estratégica que ya existe hoy entre Moscú y Teherán. Dicen que es la prueba de que esta profecía está en pleno desarrollo. Increíble. Y añaden otro dato. En la profecía de Ezequiel 39, uno de los enemigos es un príncipe de Roch. Argumentan que Roch es una referencia fonética directa a Rusia. Así todo queda conectado. Lo que me llama la atención es que este esquema no presenta el conflicto como algo accidental o un choque de civilizaciones.
Por el contrario, parece que lo ven como algo fríamente calculado, como si siguiera un guión. Has dado en el clavo. Para esta cosmovisión, nada es casual. Y para respaldar esa idea de un conflicto planeado, la fuente recurre a una figura muy conocida en las teorías de la conspiración, Albert Pike. Ah, claro, el nombre siempre sale a relucir. Para quien no lo conozca, ¿quién es Pike y por qué es tan importante en estas narrativas? Albert Pike fue un militar y escritor estadounidense del siglo XIX y una figura muy influyente en la masonería. Lo describen como un masón del grado 33, que, para quienes siguen estos temas, representa el círculo más interno y poderoso de la organización. ¿Los supuestos guardianes de un plan secreto? Exacto. Y a él se le atribuye una carta que, supuestamente, describe un plan de los Illuminati para provocar 3 guerras mundiales. ¿Y la Tercera Guerra Mundial, según esa supuesta carta, cómo sería? Sería fomentada aprovechando las diferencias entre el sionismo político y los líderes del mundo islámico. ¿El objetivo? Llevarlos a un conflicto de aniquilación mutua. ¡Wow! Esto permitiría que el resto de las naciones, ya agotadas por la guerra, estuvieran listas para aceptar un nuevo orden mundial. La fuente presenta el conflicto actual como la ejecución de ese plan centenario. Así que tenemos un Israel impostor, 2 osos listos para atacar y un plan secreto moviendo los hilos. El escenario está listo. ¿Cuál sería el arma que desate el clímax de este drama? El arma definitiva. ¿La bomba nuclear? La bomba nuclear. Y lo más fascinante es que aseguran que esta arma y su despliegue están descritos con un detalle asombroso en el libro de Zacarías, capítulo 5. Un texto de hace más de 2500 años. Exacto. De acuerdo, esto tengo que escucharlo. ¿Cómo interpretan una profecía tan antigua como la descripción de un arma nuclear? La profecía tiene 2 partes. La primera es la visión de un rollo que vuela. Este rollo es enorme, de unos 10 metros de largo por 5 de ancho. El texto dice que es una maldición que vuela sobre la tierra para destruir la casa del ladrón y del que jura en falso. ¿Y la interpretación? Es literal tecnológica. No es un pergamino, es un objeto volador, una nave o un misil. ¿Un misil? Y su poder destructivo es tal que puede consumir no solo a la gente, sino sus maderas y sus piedras. Una descripción que a ellos les suena muy parecida a los efectos de una detonación atómica. Vale, es una modernización del símbolo. Pero creo que la segunda parte de la visión es aún más específica, la de la mujer en el efa. Sí, aquí es donde el nivel de detalle de interpretación es máximo. Descompongámoslo. Un efa era una medida de grano, un recipiente. Dentro de ese efa, el profeta ve a una mujer, y un ángel la identifica como la maldad. O sea que el contenido es la maldad pura. Exacto. Hasta ahí, todo simbólico. Pero luego se pone muy físico. No. Se menciona que al efa se le coloca una tapa de plomo. ¿Plomo? Y aquí la interpretación abandona lo simbólico y se vuelve literal. ¿Por qué plomo? El plomo es el material por excelencia para contener la radiación. Para la fuente, esto es una prueba irrefutable. A ver. El efa es el contenedor de un misil, la mujer es la carga destructiva y la tapa de plomo es el blindaje para el material nuclear que lleva dentro. Es increíble la creatividad para conectar los puntos. Un misil balístico con blindaje de plomo en una visión del siglo VI a.C. ¿Y qué pasa con ese misil? ¿Cuál es su destino? El destino es la clave final. La visión dice que el efa es transportado por 2 mujeres con alas a la tierra de Sinar para construirle una casa y ponerlo sobre su base. La tierra de Sinar, ¿geográficamente dónde está eso? Es la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Lo que hoy es Irak y, crucialmente, el oeste de Irán. Así que todos los puntos se unen. El contenedor misil, la carga de maldad, el blindaje de plomo. Y el destino, Irán. La conclusión, desde su punto de vista, es inevitable. Totalmente. Para ellos, Zacarías 5 no es una alegoría. Es un manual técnico que describe la fabricación o el emplazamiento de una bomba nuclear en suelo iraní. Por eso afirman con total seguridad que por más que Israel o quien sea intente detener el programa nuclear de Irán, no lo lograrán. Porque está en la profecía. Exacto. La profecía, dicen, garantiza que Irán, probablemente con la ayuda de Rusia, el otro oso, obtendrá el arma.
El conflicto actual es simplemente el preludio.